Tenemos un tanque con estas dimensiones que contiene agua. Sobre el tanque, el aire que se encuentra a estas condiciones circula a una velocidad de 2 metros por segundo. Imaginen que esta corriente que está aquí es la corriente de aire y este material de color rojo fuese el tanque de agua. Tenemos que determinar cuánto vale esta velocidad de transferencia, y para eso necesitamos conocer el valor del coeficiente de transferencia de masa y el potencial que se desea usar. Y para ello me están dando estas tres correlaciones. No quiere decir que tengan que usar las tres, no puedo usar cualquiera de ellas. ¿Okay? Las tres se pueden aplicar a este tipo de sistemas. En todos ellos necesito el número de Reynolds, y bueno, y acá el número de Schmidt. Acá también el número de Schmidt. Tenemos una longitud de 12 metros y un ancho de 6 metros. El aire tiene una temperatura de 25 grados y una humedad relativa del 70% y una velocidad de 2 metros por segundo en dirección paralela al lado más largo, o sea, en dirección paralela a esta longitud de 12 metros. Necesitamos primero calcular el número de Reynolds y el número de Schmidt. Para ello necesitamos una longitud característica, que en este caso vendría a ser la longitud más larga de esta superficie, porque el aire va en esa dirección. Necesitamos la velocidad, que ya la conocemos, y me está faltando la densidad y la viscosidad del aire. Un aire húmedo, no es un aire seco. Dice abierto a la atmósfera. Ya sí está. Entonces tengo la presión en bar, y bueno, vamos a ver que sea una atmósfera, ¿no? Una atmósfera es 0.1325. Bueno, entonces a partir de esta información ya puedo calcular, por ejemplo, la densidad en unidades internacionales, o sea, en kilogramos por metro cúbico. El comando o la función para calcular la densidad, o en realidad para calcular varias propiedades del aire húmedo, es esta: propiedades del aire húmedo. Ahora en paréntesis podemos poner entre comillas densidad o den, coma, y necesitamos la temperatura del aire húmedo en grados Celsius, 25. Necesitamos también la presión del aire en bar y la humedad. Hay varias formas de ingresar la humedad. Puede ser a través del porcentaje de humedad relativa, puede ser a través de la presión parcial o a través de la fracción molar de agua. En este caso, como tenemos la humedad relativa, entonces simplemente colocamos aquí el porcentaje de humedad relativa, nada más, con eso es suficiente. Esa es la densidad del aire húmedo a esa temperatura, a esa presión y con esa cantidad de agua. Algo parecido vamos a hacer con la viscosidad. La viscosidad es en kilogramos por metro por segundo en unidades internacionales, y voy a usar el mismo comando, ¿sí? Propiedades del aire húmedo, pero en este caso la viscosidad del aire húmedo. Y los parámetros son los mismos, ¿no? A la temperatura de 25, a la presión de una atmósfera, en este caso la presión tiene que estar en bar, y a la humedad relativa del 70%. Ya, esa es la viscosidad del aire húmedo. Ya, con eso, a ver, ya tenemos todo esto para calcular el número de Reynolds del aire. Entonces el número de Reynolds va a ser igual a esta longitud característica, que vendría a ser la longitud de este tanque, multiplicado por la densidad, multiplicado por la velocidad, dividido entre la viscosidad. Lo bueno de trabajar todo en el sistema internacional es que te facilita mucho eso de las conversiones y todo eso, ¿no? Porque si trabajamos la densidad, por ejemplo, en gramos por mililitro, o en otras, o la viscosidad en centipoints, hay que convertirlo, y eso a veces uno por ahí podría equivocarse. En este caso, como todo está en el sistema SI, no hay problema. Entonces ya tengo aquí el número de Reynolds, un número bastante alto, ¿no?
Lo voy a poner en notación científica el número de Reynolds, porque a veces nos interesa más el orden, ¿no? Más que el número en qué orden está, es 10 a la 6. Es un régimen alto, un régimen turbulento. Para el número de Smith, aquí sí voy a necesitar la difusividad. Lo ideal siempre en la difusividad es tener un dato experimental. Lo malo es que datos experimentales para condiciones específicas como la que tenemos aquí puede ser un poco complicado. Capítulo que dice transferencia de calor y masa, la sección 5. Ustedes pueden encontrar aquí hay modelos para calcular la difusividad, ¿no? La difusividad molecular en fase gas, en fase líquida y según ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, una de las ecuaciones más conocidas es el modelo de Wilke-Lee, pero así como ese modelo hay otros más, ¿no? Inclusive para otras condiciones, y más abajo pueden encontrar modelos de difusividad, ¿dónde están? Para mezclas y en fase líquida también. No es lo mismo un modelo de difusividad en fase gas que un modelo de difusividad en fase líquida. En nuestro caso estamos en fase gas, así que vamos a utilizar alguno de estos modelos. Según el modelo de Wilke, vamos a hacer varias pruebas, ¿no? Para ver qué diferencias hay. Este de aquí, el modelo de Wilke-Lee, se requieren algunos parámetros para la utilización de este modelo. Específicamente dos parámetros. Un parámetro de distancia intermolecular es lo que aquí, a ver, no sé si lo pueden ver, lo voy a agrandar. Aquí le llama sigma AB, ¿ya? Que ¿dónde está? Se obtiene a partir de los tamaños de las especies que están involucradas, del agua y del gas en donde se difunde el agua, que es el aire. Pero usted dirá, pero el aire no es una sustancia, sí, es una mezcla, tiene razón. Entonces habría que hacer difusividad de A en una mezcla, o sea, del agua en una mezcla de oxígeno con nitrógeno. Y la cosa se complica, ¿no? Porque ahí tendríamos que estar utilizando entonces modelos de este tipo. Mira, tenemos que usar esta ecuación, la difusividad del componente I en una mezcla. Y eso implica calcular la difusividad del agua en oxígeno y la difusividad de agua en nitrógeno. Y según la composición de la mezcla del aire, tendríamos la difusividad del agua en el aire. Eso sería tal vez lo correcto. Pero para el caso del aire también lo que muchas veces se suele hacer es considerar al aire como si fuera una sustancia, ¿no? Entonces simplemente la difusividad de A en B nada más. Entonces es más sencillo, ¿no? Entonces para estos modelos uno necesita estos dos parámetros. Este parámetro de distancia, que está en Armstrong, y este otro parámetro de energía o de fuerza. Y hay diferentes métodos para calcular estos. No nos compliquemos, porque esto también uno lo puede hallar en tablas. Si uno busca los parámetros de distancia y de energía para el cálculo de difusividad, uno podría obtener en tablas valores específicos para el agua, para el aire, para cualquier otra sustancia. Generalmente esto se utiliza cuando usted no lo encuentra en tablas. Bueno, cuando no hay en tablas, entonces ya puede usted estimar estos valores a partir de la temperatura crítica, a partir de la temperatura del punto de ebullición normal, ¿no? Se puede hacer estimaciones. Es lo que nos dice acá, ¿no? Estos son valores estimados cuando no hay en tablas. Este es el componente A y el componente B, ¿no? La difusividad de A en B. O sea, el A vendría a ser el agua en fase gas y B vendría a ser el aire. ¿Qué necesito de estos? El peso molecular en gramos por mol, y el del aire es más o menos 28.84. Y necesito estos términos, estos parámetros. Esto está en Kelvin. Para el caso del agua, si uno busca en tablas, va a encontrar que es de 809.1 y para el caso del aire es de 78.6. Sigma para el caso del agua es de 2.641 y para el aire 3.711. Repito, estos valores los puedo sacar de tablas. Para el uso de estas ecuaciones en donde la mezcla es apolar, entonces es suficiente esta información, esto de aquí. Pero cuando uno de los componentes o los dos componentes es polar, entonces lo que se recomienda, por ejemplo, aquí es esta otra ecuación, que es para sustancias polares. Hay que tenerlo presente. Y en ese caso, cuando son sustancias polares como el agua, por ejemplo, hay que hacer algunas correcciones a las ecuaciones. Se tienen que modificar algunas de esas ecuaciones utilizando esas ecuaciones que ustedes ven ahí. Te voy a calcular entonces la difusividad
de A en B, que está en metros por segundo cuadrado, no, perdón, metro cuadrado por segundo, se llama difusividad de A en B guión bajo G, porque es en fase gas, y va a tener que seleccionar un modelo. Este comando tiene 4 modelos, los que están ahí: el modelo de Chapman-Enskog, el modelo de Wiley, el modelo de Fuller y el modelo de Brokaw. ¿Sí? Entonces tiene para los 4 modelos. En nuestro caso sería el segundo modelo, que debería ser la opción 1. Esta es la opción 0, la opción 1, la opción 2, la opción 3. Eso está en el PDF que también han descargado. Necesito la temperatura, pero en Kelvin. La temperatura en Kelvin, acá lo tengo en grados Celsius, así que lo voy a sumar 273.15. Y la presión también, pero en bar. Aquí está en bar, así que no hay problema. Y las propiedades, según el modelo que se ha seleccionado. Como se ha seleccionado el modelo de Wiley, el modelo 1, entonces con estas propiedades son más que suficientes: el peso molecular, el sigma y el epsilon. Pero en este orden tiene que ser, y con estas unidades. Por eso que lo he puesto así. Y en estas unidades cierro y tengo la difusividad, ¿no? que se ha obtenido con esta ecuación que está aquí. Ya se calculó internamente este factor de colisión y todo eso. ¿Sí? No hay problema. Pero eso, ojo, acá estamos suponiendo que la mezcla es apolar, ¿no? Si quisiésemos utilizar este otro modelo, bueno, vamos a ver qué tanta diferencia hay con el modelo de Brokaw. Pero aquí necesitaríamos algunos datos adicionales. Por ejemplo, necesitamos la temperatura de ebullición del agua, ¿no? Del componente polar. Bueno, en realidad es la temperatura de ebullición de todos los componentes polares. En este caso el único componente polar es el agua, pues, ¿no? Entonces su punto de ebullición normal. Su punto de ebullición normal es 100 grados Celsius, ¿no? Que en Kelvin sería 373.15. Requeriríamos el volumen molar en su punto de ebullición normal, en mililitros por mol. Ya, eso habría que calcularlo de alguna manera. A partir de esta temperatura habría que calcular este punto de este volumen molar en su punto de ebullición normal. Por ejemplo, puede ser con la ecuación de Racket, podría ser, ¿sí? O en una tabla podría buscar la densidad del agua líquida a esta temperatura. Sabemos que es aproximadamente 1 gramo por mililitro, ¿no? Pero en realidad no es 1 gramo por mililitro, ¿no? La densidad. ¿Sabe que cuando aumenta la temperatura, la densidad cae un poco? Así que no es exactamente 1 gramo. A 100 grados Celsius el volumen molar, la densidad es 0,95805. Así que si lo quiero convertir a volumen molar, simplemente tengo que multiplicar el peso molecular entre la densidad, que es 0,95805 gramos por mililitro, ¿no? Al hacer esa operación lo paso a mililitros por mol, ¿ok? Entonces ese es el volumen molar a esas condiciones. Y además voy a necesitar también el momento dipolar, que está en dB, que para el caso del agua es de 1.8. Con esa información se debe calcular un parámetro que requiere el modelo de Brokaw, que es un parámetro, le llamamos parámetro delta, que solamente es válido para sustancias polares. Para apolares vale 0, por eso que no hay necesidad de hacer nada de esto para el caso del aire, que es apolar. Y esto es igual a 1940 multiplicado por, eso está aquí, miren. Aquí está, ¿ve? Es este delta que está aquí, 1940 multiplicado por el momento dipolar en dB al cuadrado, en lo que dice acá, dividido el volumen molar en mililitros por mol, y dividido entre la temperatura del punto de ebullición normal, que es este que está aquí. Ya tengo este valor, 0.89. Ya con eso ya puedo calcular voy a poner por aquí, la difusividad utilizando este modelo. Este parámetro delta tiene que estar aquí junto con todos estos. Lo voy a copiar nomás, igual a este. El aire, su parámetro delta es 0, bueno, porque es una sustancia apolar, así que no hay necesidad ni siquiera de calcular, simplemente es 0. Tiene que estar así, armado de esta manera.
peso molecular, sigma, epsilon y delta. Para el caso de fluidos polares, ¿no? Ahora sí, difusividad de A en B-G, la opción 3, la temperatura en Kelvin, la presión en bar y estos parámetros. Ahí incluido este delta aquí. No sé qué tanta diferencia hay entre un modelo y otro. Están ahí, ¿no? El orden de magnitud se mantiene, 10 a la menos 5 en ambos casos. Hay una diferencia, claro, en los decimales, ¿no? Ahora, si habría que escoger, obviamente tengo que escoger este, pues, ¿no? Pero si usted por alguna razón dice, bueno, no quiero complicarme porque no tengo el dato, me falta esta información, qué sé yo, no lo entendí muy bien, bueno, utilice este modelo y va a ver que la diferencia no es muy grande, ¿no? Y no es muy grande porque uno de los fluidos es apolar, como el aire. Porque si el otro fluido fuese también polar, tal vez ahí sí la diferencia hubiese sido un poquito más significativa, ¿no? Así que solo por eso, ¿no? Bueno, ya tenemos este de aquí. Ahora sí ya puedo calcular el número de Schmidt. El número de Schmidt es la viscosidad del aire húmedo entre la densidad del aire húmedo entre la difusividad de A en B. Bueno, voy a usar el modelo de Brocat, así que para que no esté por gusto, ya tengo el valor de la difusividad, 0,57. O perdón, el valor del número de Schmidt, ¿no? 0,57. Ahora, entonces, ya puedo hacer uso de estas correlaciones. Y con ello voy a poder primero calcular el número de Sherwood. Va a ser igual a 0.0365 multiplicado al Reynolds elevado a la 0.8. Tengo el número de Sherwood. Y voy a tratar de hacerlo en paralelo. Correlación 1, correlación 2. La correlación 2 es este de aquí, con este parámetro J sub D. J sub D es igual a 0.037 por Reynolds elevado a menos 0.2. Y por último aquí la correlación 3, que es 0.037 por Schmidt elevado a 1/3 por Reynolds elevado a 0.8 menos 15.500. Bien, ahora cada uno maneja un coeficiente de transferencia diferente. Bueno, el 1 y el 3 manejan el mismo coeficiente de transferencia, K sub C, pero este maneja un K sub Y. Así que hay que tener ahí un poco de cuidado en ese sentido. Porque fíjese, en el caso del coeficiente K sub C, con un potencial de concentración, el K sub Y, que vendría a ser este, K sub X es lo mismo, trabaja con un potencial de fracciones molares. Sería bueno trabajar con un solo coeficiente de transferencia. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar con este coeficiente de transferencia, el K sub G. ¿Ok? Generalmente cuando son gases se suele trabajar con estos porque trabaja con las presiones. Pero lo que yo voy a obtener son estos dos. Sí, pues, pero lo puedes convertir en un K sub G. ¿Y cómo? Acá, con esto. Porque esta es una difusión de A en B. El vapor de agua se está difundiendo en el aire. Entonces, acá tienes la manera de convertir uno respecto a otro, ¿no? Si obtienes el K sub Y, entonces lo puedes pasar a K sub G. Igual acá este también lo puedes pasar a K sub G. Pero necesito estos términos que están aquí. Vamos a empezar por la correlación 1, ¿no? La correlación 1 me va a proporcionar este K sub C, ¿cierto? Es cuestión de despejarlo nomás. Me va a proporcionar este K sub C. Este K sub C multiplicado por este X sub B logarítmico medio multiplicado por la concentración es igual, es decir, que yo puedo, esto lo puedo pasar a dividir, ¿no? Y ya tendría el valor de K sub G a partir de este término aquí. Solo es cuestión de aplicarle este factor de conversión. Ahorita vamos a ver cómo lo obtenemos esto. Eso sería para uno. Y para el otro caso es un K sub Y, no X, sino Y, gas, por
aquí sería un Y o X. Bueno, lo ideal hubiese sido ponerle en lugar de X acá ponerle Y. Lo voy a poner Y. XY es igual fracción molar, ¿ya? Solamente que Y lo usamos para gases. Bueno, entonces acá sería K sub Y por Y sub B logarítmico medio es igual a K sub G por la presión de B logarítmico medio, ¿no? Ese sería la... Y si lo quiero despejar, pues este pasa a dividir y listo. Entonces tengo igual el valor de K sub G, ¿ve? Entonces calculo esto y ya lo convierto. Ya, muy bien. Entonces, pero primero lo voy a calcular, pues, ¿no? Las unidades de K sub C van a estar dadas, en este caso pues sería metro cuadrado sobre segundo sobre metro, simplemente metro por segundo. En realidad sus unidades son las unidades de N sub A, que es flujo molar de A sobre área dividido concentración molar. Yo prefiero utilizar estas unidades que estarlo sacando de aquí. Sería, ¿no?, moles dividido metro cuadrado segundo. Hasta ahí, estas son las unidades de la velocidad de transferencia de masa, N sub A, de este que está aquí. Es más, bien, lo voy a poner así entre paréntesis, solo para que se note nada más. Entre las unidades de la concentración, que en este caso estaría dado en moles por metro cúbico. Estoy utilizando siempre el sistema internacional para no complicarme. Si le voy a poner litro, ya me voy a complicar con los factores de conversión. Entonces, ¿ve? Entonces las unidades de la concentración pasaron a dividir. Yo sé que si usted lo empieza a simplificar, mol se va con mol, metro cúbico, al final le va a quedar metro por segundo, sí. Y eso también lo pudo haber sacado de acá, porque sus unidades de la difusividad son metro cuadrado segundo, pasa a multiplicar, L pasa a dividir, que es metro, el resultado es metro por segundo. Correcto, está bien, es metro por segundo. Si usted también pudo haber dicho esto, ¿por qué estoy haciendo todo esto si yo sé que sus unidades son metro por segundo? Efectivamente, pero cuando uno lo ve así, como que no sabes con quién se está relacionando y qué está generando este caso C. Aquí yo me puedo dar cuenta, este es el flujo molar que genera y estas son las unidades del potencial. Aquí como que pierdes la información, ¿no? Ya lo voy a dejar así y lo voy a calcular. Sería el número de Sherwood multiplicado por la difusividad de A en B, que estamos usando, recuerden, este valor, dividido la longitud. Recuerden que estamos diciendo que el aire está circulando en forma paralela a la longitud más larga del tanque, en este caso es este de aquí, 12 metros. Ya, este es el valor de K sub C en estas unidades. Ahora, ¿cómo queda aquí? Vamos a ver con el otro. Aquí sería K sub Y. Pero ¿cuáles son las unidades de K sub Y? El flujo molar, correcto, eso está acá. Moles, metro cuadrado segundo. Y este no tiene unidades. Sí, no tiene unidades, pasa a dividir, es adimensional. Pero ¿sabe qué? Es mejor a veces, solamente para no perder de vista, ponerle así: fracción molar. Ya sabes que no hay unidades ahí, pero ya sabes que también el potencial es la fracción molar. Bueno, listo. Entonces, ¿cuánto queda? ¿Cómo queda esto? Bueno, esto en realidad debería quedar solamente así. Estas son sus unidades, digamos, si simplificamos todo. Sería el número JD. Y acá necesitamos calcular el flujo. Este G es el flujo molar en moles por metro cuadrado segundo. Se refiere al flujo molar. Entonces vamos a dejar muy en stand-by esto. Este G tiene como unidades, pues, moles metro cuadrado segundo. ¿Y cómo es que lo podemos obtener? Si multiplicamos la densidad del aire por su velocidad, aquí tendríamos kilogramos, porque este es kilogramos sobre metro cúbico, tendríamos kilogramo metro cuadrado segundo. Y si a eso lo dividimos entre el peso molecular es gramos sobre mol. Mol va al numerador y tendría kilogramos arriba y gramos abajo. Habría que aplicarle un factor de conversión que sería de 1000. Y con eso ya podría simplificar el gramo con el kilogramo, ¿no? Y el resultado sería kilogramo metro cuadrado segundo. Entonces lo voy a colocar por aquí. ¿Dónde está el aire? G. Moles
por metro cuadrado segundo. Aquí lo voy a colocar, peso molecular del aire húmedo, gramos por mol. El peso molecular lo puedo obtener a partir de necesito la composición del aire, porque no es aire seco, pues no tiene agua. Este peso molecular que usé aquí es el peso molecular del aire seco. Esta es la difusividad de agua en aire seco. Pero podría usted también, ojo, tomar ese peso molecular como si fuera aire seco, no habría problema. Pero si quisiese hacerlo más exacto, sería mejor calcular el peso molecular del aire húmedo, ¿no? Pero para eso necesitaría, para el peso molecular del aire húmedo, necesitaría el peso molecular del aire seco multiplicado por la composición de aire seco más el peso molecular del vapor de agua multiplicado por la composición de agua, ¿no? De esa manera tendría que calcular, pero para eso necesitaría la fracción molar de agua o de vapor de agua, y solo tengo la humedad. No hay problema, eso también se puede fácilmente calcular. La fracción molar de agua, al menos de manera aproximada, ¿no? Usted podría calcularlo así, como la presión parcial del agua en el aire dividido la presión total, y la presión total la conoce, es una atmósfera. El problema es cómo calculo la presión parcial de agua, y eso puede ser a partir de la humedad relativa. La presión parcial de agua es igual a la, o si quieren mejor, para que se entienda mejor, la humedad relativa es igual a la presión parcial del agua dividido la presión de saturación del agua a la misma temperatura a la que se encuentra el vapor de agua, obviamente multiplicado por 100, pues, ¿no? Entonces usted podría despejar de aquí, puedo despejar esta presión parcial de agua, y sería la humedad relativa entre 100 multiplicado por esta presión parcial, o por esta presión de vapor de agua. Y la humedad relativa ya la conoce, 70%. Lo que no sabe es cuánta es la presión de vapor de agua, pero eso es fácil, por eso lo puede calcular con la ecuación de Antoine. Entonces, voy a poner por aquí la ecuación de Antoine. La constante A es de 16.3872, B es 3885.7 y C es 230.17. Entonces yo ya podría calcular la presión, pero lo voy a poner en bares porque como estamos trabajando en bar, de A menos B entre C más la temperatura en Celsius. Hasta ahí está en kilopascales. Entonces lo multiplico por 0.01 para pasarlo a bar, ¿no? El factor de conversión. Ya tengo la presión de vapor del agua a la temperatura del aire, ¿no? Que es 0.0318. Y también entonces ya puedo tener aquí la presión de vapor del agua en bar. Según esta ecuación que tengo acá, sería la humedad relativa, que es 70 entre 100 multiplicado por la presión de vapor de agua. Y ya tendría la composición del agua. Sería la presión de vapor del agua entre la presión total. Esa es la fracción molar de agua que hay en el aire a 70% de humedad. Eso significa entonces que la fracción molar de aire seco pues es la diferencia nada más, pues, ¿no? 1 menos esto. Por lo tanto ya puedo tener la masa molecular del aire húmedo. Vamos a ponerle así. La masa molar del aire húmedo en gramos por mol. La masa molar del aire seco, que es esto, multiplicado por su fracción molar, más la masa molar del vapor de agua por su fracción molar.
28.6, no había mucha diferencia, era 28.84, pero aquí es 28.6. Por eso que, ojo, todo esto lo pude haber obviado, ¿no? Solamente estoy tratando de hacerlo para que se verifique efectivamente cómo es que la diferencia no es tan grande, ¿no? Este que está aquí, ¿no? Era la densidad del aire húmedo multiplicado por su velocidad por 1000 entre el peso molecular del aire húmedo, que es este. Ya tengo el flujo de G, ¿no? Entonces aquí ya puedo, ahora sí, me estaba faltando eso nada más, vamos a agrandar. Ya tengo, sería JD, que multiplica, este G pasa a multiplicar, este que está aquí, y el número de Schmidt, que está aquí, elevado a la 2/3 pasa a dividir. Ya tengo el coeficiente K sub Y. Para el caso de la correlación 3 es similar a este, ¿no? Es el número de Sherwood multiplicado por la difusividad de A en B dividido entre la longitud L. Ahora, ¿a qué son iguales estos términos? Todo esto que hemos hecho, todas estas ecuaciones, para no perderlas, las voy a colocar por aquí. Ya, okay. Y aquí, esto lo voy a hacer dentro de un momento. Entonces, a ver, ¿qué cosa es este término que está aquí? O esta concentración, empezamos por el más fácil. La concentración, es la concentración total, no es es la cantidad de moles sobre un volumen. Para este caso, esto sería moles sobre volumen. Lo ideal sería utilizar una ecuación de estado, ¿no? Para ver el factor de compresibilidad y todo ello, ¿no? Pero ya, si no queremos hacerlo más complicado esto, si queremos hacerlo bien sencillo, esto es moles sobre volumen, bueno, ya utilice la ecuación del gas ideal. No está mal porque la presión es baja, solo por eso, ¿no? Entonces, si fuese así, esto sería pues la presión dividido entre R por T, ¿no? Esa sería la forma de calcular esta concentración. Estos serían moles totales, pues, ¿no? Tanto del aire como del vapor de agua. Aquí hay que tener cuidado así con las unidades, porque si quiero que aquí me salgan moles por metro cúbico, entonces esta presión tiene que estar en pascales, pues, ¿no? En el sistema internacional. Todo debe estar en el sistema internacional. Muy bien, entonces voy a colocarlo por aquí. Entonces sería la presión, pero esta presión está en bar y debe estar en pascales. Entonces ya pues un bar tiene 10 a la 5, ¿no? Entonces por 1 por 10 a la 5. Ya lo pasé a pascal. Entre 8.314, la constante de los gases ideales en el sistema internacional, entre la temperatura, pero esa temperatura en Kelvin. Ya bueno, entonces como aquí está en Celsius, le voy a sumar 273.15. Ya tengo la concentración esta de aquí. Entonces ya tengo está aquí, ya tengo este término que está acá para hacer la conversión, ¿no? Solo me está faltando estos dos. ¿Qué cosa es esto? Esta es una composición del solvente, o sea del componente inerte B. Ahora, ¿cómo debe entenderse esto? La fórmula, si quieren, es así. Es la composición de B en un punto 2 menos la composición de B en un punto 1 sobre el logaritmo natural de la composición de B en el punto 2 sobre la composición de B en el punto 1. Esa es la fórmula para esa composición de B logarítmicamente. Pero B es el aire y el material que se está transfiriendo es el agua. Entonces, como solamente hay dos especies, agua y aire, yo podría convertirlo esto en términos del agua. ¿Cómo? Bueno, usted sabe que la composición de B es igual a 1 menos la composición de agua, ¿no? Entonces aquí yo podría decir, a ver, si este es en un punto 2, dice, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es ese punto 2. Esto yo lo puedo convertir en
1 menos la composición de A en el punto 2, ¿cierto? Yo lo puedo convertir así. Menos, y el otro sería 1 menos la composición de A en el punto 1. Y abajo tendría logaritmo natural. Y aquí esto, bueno, es todo esto que está aquí. Y abajo en el denominador vendría a ser todo esto. Incluso aquí, si usted observa, yo podría decir, bueno, este 1 se cancela con este 1. Este negativo lo vuelve a este positivo. Por lo tanto, todo esto quedaría así. X y sub A1 menos y sub A2. Si usted hace una operación algebraica ahí, va a encontrar que le sale así. Ahora ya está en términos de la composición de A. Muy bien. O sea, del agua. Ya, entonces, vamos a poner así. Voy a poner para que esté más limpio. Es igual a todo esto. Ya, pero ¿quién es el punto 1 y quién es el punto 2? ¿A qué punto nos estamos refiriendo? Ya, ahí se está refiriendo a, digamos, desde dónde se produce la transferencia y hacia dónde. A ver, repito, imagine que este rojo, como hemos dicho, es el agua en el estanque, ¿no? Y esto que está acá arriba es el aire que está encima de la superficie, ojo. O sea, esto tiene que pararlo. Entonces, el punto 1 y el punto 2 puede ser cualquiera. ¿Cualquiera de qué? De la superficie es uno de esos puntos, y el otro punto vendría a ser el seno del aire. Toda esta parte que está acá. O sea, los extremos de este perfil de concentración, donde se produce la transferencia. Ahora, ¿cuánto es la concentración de agua aquí? En la masa de aire que está viniendo, que todavía no ha llegado encima de ese estanque. El estanque está acá, ¿no? El aire todavía está circulando, pero este aire ya contiene agua. Entonces vamos a suponer, ¿ya?, que el punto 1 va a ser la superficie del agua y el punto 2 va a ser este seno de aire que está circulando por encima, la parte más alejada, si quiere. Cuando digo la superficie, no me estoy refiriendo a la superficie líquida, sino a la superficie de aire, la que está encima del líquido, esa capa de aire que está justo pegada al líquido, ¿no? A eso me refiero, ¿ok? Entonces, este va a ser el punto 1 y este de aquí va a ser el punto 2. Entonces, si es así, esta composición de agua en el punto 2, o sea acá, estaría dado por la humedad del aire, pues, ¿no? Porque recuerden que el aire está circulando con un 70% de humedad. El aire ya viene con agua. Eso no se lo está dando el tanque. Ya, ¿y cuál es este 70% en fracción molar? ¿A cuánto equivale? Acá está, lo acabamos de calcular, es este. Entonces, lo voy a volver a poner por aquí. Vendría a ser y sub A, en el punto 1, dijimos, ¿no? No, perdón, en el punto 2. Vendría a ser este que está aquí. ¿Está? Ya lo tenemos. Este es el punto 2. Y el punto 1 es aquí. ¿Y cuánta es la concentración aquí? Bueno, para eso necesitaríamos nosotros conocer cuánta agua hay aquí en la superficie. Estoy hablando en el lado gaseoso, en la superficie. Bueno, en las interfaces uno siempre asume, uno siempre considera que se encuentran condiciones de equilibrio, es decir, condiciones de saturación. Es decir, en la interfase el aire tiene agua en su punto de saturación. En su punto de saturación, es decir, que la presión de agua en la interfase es igual a la presión en su punto de saturación, esta presión de aquí. Por lo tanto,
¿cuánto es la concentración en este punto? Voy a ponerle así. En el punto 1 es igual así, al Y en el punto de saturación del agua. ¿Y cuánto es esto? Sería la presión de vapor en su punto de saturación entre la presión total del sistema. ¿Se dan cuenta cómo el Y de agua en el punto 1, punto 031, es mayor que el Y en el aire que está más alejado, que es punto 022? Es decir, que aquí en la interfase la concentración, la fracción molar de agua es punto 031 y aquí punto 022 es menor, por eso es que hay una transferencia, pues. Por eso es que pasamos de un punto de mayor concentración a un punto de menor concentración. Esto vendría a ser la superficie del agua, el aire que está justo encima de la superficie del agua, y este es el aire que ya viene ya desde antes, ¿no? Que ya trae humedad. Entonces hay un potencial, y ese potencial está dado por estos dos, ¿ves? Entonces, ahora sí ya puedo calcular este término. Entonces lo voy a poner por aquí. Voy a poner así. Y sub b logarítmico medio. Vamos a ponerlo por acá. Es igual a y en el punto 1 menos y en el punto 2 entre el logaritmo natural de 1 menos y en el punto 2, cierro, entre, abro, 1 menos y en el punto 1. Usualmente cuando los valores son pequeños, cuando las concentraciones son bajas, como en este caso, miren, 0.0, 0.0, ¿ves? Son valores bajos, este término tiende a ser 1, o se aproxima a 1. Por lo tanto, si usted de un principio hubiera dicho, esto es aproximadamente 1, bueno, es una aproximación, ¿no? Y claro, siempre y cuando sepa por qué dice que es 1, ¿no? Porque las concentraciones aquí son bajas. Por eso que tiende a 1, ¿eh? Si fuese esto mayor, esto no sería 1. Entonces ya tiene usted este valor y sub b, que es este término que nos está faltando aquí, para hacer la conversión, ¿no? Ya tengo, me falta ahora este, el de la presión. El de la presión es equivalente, es muy similar. Mire, aquí, vamos a agrandar esto. Es igual. Presión del aire logarítmico medio es igual a la presión del aire en el punto 2, que es igual a la presión del aire en el punto 1 sobre el logaritmo de la presión del aire en el punto 2 sobre la presión del aire en el punto 1. La presión parcial del aire más la presión parcial del agua es igual a la presión total, pues, ¿no? Eso significa entonces que esto yo también lo puedo escribir así. Voy a utilizar este que está aquí puede ser la presión total menos la presión parcial del agua. Aquí la presión total menos la presión parcial del agua en el punto 1. Aquí la presión total menos la presión parcial, y aquí también, ¿no? Es muy similar al de arriba. Y esto me va a conducir, evidentemente aquí esta presión con esta presión pues se van a cancelar, bueno, se simplifica, y aquí solamente me va a quedar presión parcial del agua en el punto 1 menos presión parcial del agua en el punto 2. Abajo sí queda tal como está. Es más o menos parecido, ¿no? Más o menos parecido. Entonces, ahora me están faltando estas presiones parciales. Ya habíamos mencionado algo sobre estas presiones parciales. El punto 1 es la interfase, ¿no? Y en la interfase, ¿cuánta es la presión? Es esta, pues. Y el punto 2 es el aire, la masa de aire principal. ¿Y cuánta es la presión de agua ahí? Es esta, la acabamos de calcular hace un momento. Entonces ya tenemos estos valores. Entonces simplemente voy a colocar aquí, no importa, lo voy a repetir. Presión de agua en el punto 2. Aquí sí hay que poner que está en bar. Y aquí voy a hacer algo parecido.
presión parcial del agua en el punto 1 es igual a la presión de saturación del agua. Esto está en bar. ¿Cuánto es, no? Aquí, esto de aquí en el punto 2 es esto, y en el punto 1 es este. Aquí también tiene que cumplirse lo mismo. La presión de agua en la interfase tiene que ser mayor que la presión de agua en la masa principal del aire, para que haya transferencia, ¿no? Entonces siempre va de un punto de mayor concentración a un punto de menor concentración. Entonces aquí tendría la presión sub V logarítmico medio, esto está en bar también, esto está en bar, sería igual a la presión de A en el punto 1 menos la presión de A en el punto 2 sobre el logaritmo natural de la presión total, que está por acá, ¿dónde estás? Presión total, menos la presión en el punto 2, y aquí me comí un paréntesis, tuve que haber abierto otro paréntesis, entre la presión total menos la presión del punto 1. Entonces ya puedo, con esto ya puedo calcular este coeficiente de transferencia en términos de presiones parciales. Ojo, pudimos haberlo dejado en Y, ¿no? Pero, perdón, aquí no es eso, dice de acá. Aquí. Pudimos dejarlo en términos de K sub C, pero bueno, vamos a pasarlo aquí. ¿Cuáles son las unidades ahora aquí? Las unidades son, en realidad son así, miren. Es igual mol por metro cuadrado por segundo sobre bar. ¿Por qué sobre bar? Porque el potencial aquí es presiones. Entonces esto, las unidades de la velocidad de transferencia es mol metro cuadrado segundo, entre, este pasa a dividir, la presión pasa a dividir, bar. Bueno, esas serían sus unidades. Entonces, para que no lo tape, voy a poner así. Aquí le voy a quitar las unidades para que lo puedan ver ustedes bien. Y sería, ¿no? K sub C, que multiplica a Y sub V logarítmico medio, que multiplica a la concentración global y que divide a la presión dB logarítmico medio. Y ese sería el coeficiente K sub C, o perdón, K sub G, obtenida a través de esta correlación. Algo similar podemos hacer aquí, solo que aquí el factor de conversión es este. K sub Y, que multiplica a Y sub V logarítmico medio, que divide a P sub V logarítmico medio. Casi por ahí, ¿no? Porque estos dos son casi iguales. Eso acá lo pudo haber simplificado y no debería haber mucho error tampoco. Aquí, bueno, es igual que este, pues, ¿no? Es igual a este. K sub C, que multiplica a Y sub V, que divide a P sub P y que multiplica a la concentración global. Entonces aquí tengo ya el coeficiente expresado de la misma manera, ¿no? En mol metro cuadrado segundo bar, obtenido de esas tres correlaciones: punto 29, punto 25, punto 20. ¿Cuál es mejor? Bueno, eso ya habría que investigar cuáles son las limitaciones de cada uno de esos modelos para ver cuál es más apropiado, ¿no? Pero la idea era comparar, ¿no? Son modelos distintos para que se utilizan para un mismo fin, pero el resultado no necesariamente es igual, pero tampoco no es muy diferente, ¿no? Están en el orden, digamos. Ya, pero esa no es la razón. El objetivo del ejercicio es determinar la velocidad de pérdida de agua por evaporación. ¿Cuánta agua se está perdiendo? Entonces, aquí estoy utilizando este potencial, no voy a copiarlo. Estoy utilizando este potencial de aquí. Este lo voy a usar para los tres. Ya tengo el K sub G. ¿Quién es el delta P? Es la presión aquí en la interfase menos la presión aquí en el seno fluido.
¿no? Ese es el potencial, lo que hace posible la transferencia, que en nuestro caso vendría a ser esto, pues, ¿no? Aquí está, ¿ve? Esto que está aquí. Este es en la interfase y este es en el seno. Ahí está el potencial. Entonces, N sub A va a ser igual a K sub G, que es mol metro cuadrado segundo sobre bar, multiplicado por el potencial. El potencial es este, ¿no? Esta presión, la presión mayor, menos la presión menor. Por si lo ponen al revés, va a salir negativo. Ahí está, ese es el flujo. Como el potencial es constante, lo voy a poner constante aquí. Al potencial le voy a poner constante. Este sí lo voy a dejar variable para poder copiarlo en los demás casos. Estos son en los otros dos casos. Ahora, si yo quisiera calcular la pérdida, pero la pérdida expresado en kilogramos de agua que se evapora por cada hora, entonces sería kilogramos por hora. ¿Cómo sería esto? Este flujo molar dice mol por metro cuadrado segundo. Ese metro cuadrado es el área de transferencia. El área de transferencia es la superficie del tanque. Es por ahí donde se está evaporando, ¿no? Entonces habría que multiplicar por el área. El área lo tengo aquí arriba. Longitud por ancho. Ahí está el área. Ya multipliqué por el área. Hasta ahí tengo moles por segundo. Moles por segundo. Si lo multiplico por el peso molecular del agua, que lo tengo por acá, le voy a poner F4. Bueno, a estos tres le voy a poner F4 porque no se van a mover. Hasta aquí tengo, este es el peso molecular, sería gramos por mol. O sea que hasta ahorita tengo gramos por segundo. Ya, entonces, si es gramos por segundo, lo divido entre 1000. Tengo kilogramos por segundo. Y lo multiplico por 3500 y tengo kilogramos por hora. 13 kilogramos por hora es lo que se está perdiendo en ese tanque. Según este modelo es 11 kilogramos por hora. Y según este modelo es 9 kilogramos por hora. Dependiendo del modelo que utilice para calcular el coeficiente de transferencia, tengo diferentes magnitudes, ¿no? Pero bueno, ya en promedio podemos decir 11, pues, ¿no? Cada hora se estaría perdiendo 11 kilogramos. 11 litros más o menos por evaporación. Bueno, según esos coeficientes, ¿no? Ya eso, bueno, uno tendría que evaluar si es que eso es así o no.